Buenos días, o tardes, o noches. Ni que fuera. El tema de ahora que voy a presentar se llama La fe en el Señor. El objetivo de este tema que elegí sería manifestar la trayectoria y la evolución de un cristiano, pues cómo se desarrolla la persona en este fe, pensamiento o así, porque cuando una persona entra al cristianismo tiene que pasar cambios. Una persona que antes fumaba, que antes veía contenido para diversión de adultos o cosas por el estilo, pues se supone que cuando uno entra a ese camino va a dejar aquello que es muy mundano. Pues se supone. Así que ya para entrar más en ese tema de cómo un cristiano va a cambiar, cómo va a evolucionar, se ha planteado varias interrogantes. ¿Cómo surge la fe? ¿Quién la nutre? ¿Existe algún grado de facilidad o alguna ventaja para adquirir la fe? O también se plantea la pregunta, ¿es obligatorio, mandatorio, hay que hacerlo sí o sí, lo que dice la ley, lo que está en los mandamientos, por así decirlo? Y pues, para responder esas dudas, me centré únicamente en el libro de Romanos, el libro del Nuevo Testamento. Así que este trabajo lo he dividido en varias partes. Y para comenzar, lo he titulado La revelación de la fe, para ver cómo surge ella. Así que para ello vamos al libro de Romanos, capítulo 1, del versículo 17 al 21. Repito, Romanos capítulo 1, versículo 17 al 21. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo para fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que tienen por injusticia la verdad. Porque lo que es de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su corazón fue entenebrecido. Pues la revelación de la fe, que titulé esa parte, pues vemos aquí que se trata de reconocer al Señor en lo que Él ha hecho y no descartarlo en razonamientos lógicos o razonamientos que sencillamente descartan por completo la bondad del Señor, que la bondad del Señor no siempre tiene que ser manifestada de forma placentera, que hay veces que nos muestra de forma adversaria, como un reto. Pero la esencia de esto es que para reconocer la fe hay que ver al Señor. Punto. La segunda parte, la titulé La fe escrita en el corazón. Ya verán por qué, porque ya vamos aquí la parte ya de las acciones o de la creencia. Pues para ello vamos al capítulo 2, de versículo 9 al 16. Repito, Romanos capítulo 2, versículo 9 al 16. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío plenamente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por limpieza lo que es de la ley, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres,
conforme a mi evangelio. Bien, vemos aquí que hay como una clase de paralelismo, o como quiera decir, no tengo la palabra exacta, pero vemos que las acciones sí tienen influencia, aunque no exactamente para la salvación, sino que estas acciones se van a, digamos, a reflejar sus efectos en que si esas acciones nos van a beneficiar, nos van a dar tranquilidad, nos van a estar bien con el prójimo o nos van a perjudicar, ya sea nuestra conciencia, echándonos las culpas a nosotros mismos o que tengamos un enemigo entre el prójimo por algo malo que hemos hecho. Pues ya de aquí parte por el que es importante hacer buenas acciones para estar bien con el prójimo y con uno mismo, por decirlo en pocas palabras. Pero la esencia de esto es que para tener la fe del Señor no solamente basta con oírlo, o sea, con atender a esta clase de contenido, a leer siempre la Biblia, que es perfecto. Pero si esto solo queda en la teoría o solo queda en memorizar, pues nada cosecha de ahí. También pasa lo mismo con la filosofía o la ciencia. Si solo se queda en la teoría y no se lleva en la práctica, no tiene gracia. Pues, pero también de reflejar la importancia de llevarlo a cabo, la practicidad, sino también es que la ley del Señor también se puede manifestar en el corazón nuestro. No digo que la carne es la autoridad nuestra, sino que, vamos a decirlo como el remordimiento, como algo que no vaya a pasar, algo que, hey, si tú vas a perjudicar a alguien, o oye, esto no está bien, o si uno va a caer en la homosexualidad o algo así, de que esto no es supone que debe pasar porque va en contra de la naturaleza, o qué va a pasar en el futuro, así, pues ya estamos haciendo el remordimiento, estamos haciendo como digamos, como si tuvieras el freno de mano, como si tú escucharas esa advertencia, y no dejarse llevar por los impulsos carnales. Pues a eso, cuando uno atiende, pues ahí se podría, digamos, detener el corazón a sus deseos carnales y escuchar esa advertencia. Estamos haciendo atento llamado al Señor, que es por la fe. Porque la fe, o sea, no puede hablar, no lo puede oír. Pero también hay que atender al signo de advertencia, en sentido de un stop, un stand-by, un detente, una autorreflexión de lo que llevamos a cabo en nuestro día a día. Pero vamos a proseguir con la lectura. En el mismo libro de Romanos, capítulo 2, vamos al versículo 25 al 29. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guarda la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es el judío el que es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino en Dios. ¿Recuerdo lo que dije sobre la abstención de los deseos carnales? Pues eso sería la circuncisión, en hacer un corte en ello. Pero aquí, como trabajando en el corazón, ya estamos trabajando en el interior. Y ahí es donde va a trabajar la fe. No en el exterior, no tanto en nuestros vínculos familiares o nuestra nacionalidad, porque sabemos que en este concepto judío, digamos, tiene como
triunfo o estatus alto, por decirlo, alta popularidad de la religión allá. Pero si vamos como a España o Latinoamérica, donde digamos, la religión más hablada entre los hispanohablantes es el catolicismo. Pero el punto es que, aunque vamos a esta sociedad muy cristiana y todo, y tal, que todo profeta es el santo, que todos creen en la Virgen María, que creen en Dios, o una religión por ahí, pero lo que es importante aquí es lo que tenemos en nuestro corazón, lo que hacemos a escondidas, por así decirlo. Pero no escondidas por tener un secreto que queramos esconder del resto porque sabemos que es malo, sino que hablamos de una fe en nuestra intimidad, en algo en lo que no solamente hablamos con el prójimo, sino también que nos hablamos con nosotros mismos, ya sea en un momento de triunfo en el que sí podemos reconocer las acciones, pero también vamos a reconocer al Señor, o también en el momento de la caída, en el que uno puede, sí, digamos, reflexionar lo que ha hecho, pero también uno puede ver al Señor como que no, el Señor me está poniendo esto también para que yo pueda perfeccionar mi paciencia, por así decirlo. Pero el punto está en que la fe se ha de manifestar en nuestro corazón. Y tenemos la mirada en el Señor y no tanto en el razonamiento. Ahora pasemos al siguiente punto. ¿Existe el favoritismo en la fe? Para ello vamos al libro de Romanos capítulo 3. Vamos a ver del versículo 9 al 18. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. No hay justo, ni aún uno, como está escrito. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto en su garganta, como si lengua engañan. Veneno de aspidez hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Recuerda el primer punto que dije acerca de que hay que mirar al Señor, hay que reconocer que nuestro corazón tiene fallos y que por ello hay que circuncidarlo, por así decirlo. Es porque no miramos al Señor. Ni siquiera en nuestro nacimiento, no hay ningún bebé, no hay ningún niño que es santo. Por decirlo, puede que sean inocentes, desconocedores del mundo, pero la maldad está ahí en el corazón, ha de germinar, ya sea en la misma niñez haciendo una locura, o en la adultez, dejando, digamos, florecer su semilla, por así decirlo. Pues siguiendo por la lectura, mismo libro, Romanos capítulo 3, vamos a leer del versículo 23 al 27. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, que entre paréntesis, la fe, la mirada hay que poner al Señor, Cristo Jesús, el que miró por nosotros, el que murió por nosotros. Cierro paréntesis. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin que Él sea el justo y el que justifica al que es el de la fe de Jesús. Donde pues está la jactancia, que era excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Antes de proseguir, vamos a definir jactancia, que según la RAE dice: alabanza propia
desordenada y presuntuosa. Sus sinónimos son alabarde, fanfarronía, fatuidad, vanagloria, vanidad y arrogancia. Y su antónimo, humildad, sencillez. La fe en el Señor nos tiene que hacer humildes. No podemos engrandecernos en nuestros razonamientos, porque la fe en el Señor es que vamos a poner la mirada en Él y no en nuestros corazones, porque recalco, porque se supone que tenemos circuncidado el corazón. Y para proseguir con el tema, este apóstol nos cita el ejemplo de Abraham. Por eso es que me senté en este libro, porque me da buen material. Así que para ello vamos a Romanos capítulo 4, de versículo 2. Por ahora, solo el 2. Y 3. Porque si Abraham fue justificado por sus obras, tienen de qué gloriarse. Pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Vamos a seguir. Mismo libro, capítulo 4, Romanos. Vamos a leer ahora del versículo 19 al 22. ¿Qué dice? Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto, o sea, era un viejo. O la esterilidad de la matriz de Sara, no podía dar hijos, pues. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Pues vemos aquí que la fe tenemos que, además de observar al Señor, no dudar de Él. Dudar nega la posibilidad. Como en el caso de Abraham, como vemos aquí, que Abraham era un viejo, persona de mayor edad, pues, y que su mujer era una mujer estéril. Y que por ello no tenía sentido que ellas pudieran tener hijos, que ellas pudieran tener su descendencia. Sería como pedir un árbol de mangos que te diera arroz. Algo físicamente absurdo. Pero Abraham creyó. Estaba, como dice el versículo 21, plenamente convencido de que Dios era todopoderoso. Es el soberano, es el rey. Él puede hacer lo posible. Él puede hacer lo que quiera. Si Dios le prometió a Abraham que iba a tener descendencia, así fue. Bien, ya diciendo este ejemplo de cómo es esta fe, un ejemplo histórico, por así decirlo, ahora pasemos al siguiente punto. ¿Cómo funciona la fe? Para ello vamos al mismo libro, Romanos capítulo 5. Vamos a leer del versículo 1 al 5. Justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en el cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, prueba. Y prueba, esperanza. Y la esperanza no se avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que la fe, como vemos aquí, no necesariamente tiene que manifestarse en situaciones positivas o placenteras. Yo tuve fe de tener un auto, yo tuve fe en pasar un semestre, yo tuve fe en tener este buen trabajo.
como una clase de pensamiento positivo, por decirlo así, en que yo creo, yo puedo, yo lo puedo hacer, yo lo puedo tener y tal, algo así. Pero aquí vemos que no es así, sino que la fe también se manifiesta en la prueba y en ello nace la paciencia, la esperanza, bueno, también la paciencia, porque vamos a esperar en el Señor, en algo que es abstracto, que no tiene que ser totalmente tangible ni demostrable. Y es más, hasta puede tomar tiempo. Por eso que dije paciencia. Así que, bien. Ya habiendo dado el punto de qué es la fe, cómo se da, un ejemplo de ello, ahora vamos a ver cómo, en más detalle, la fe en el Señor, pues en Jesucristo. Así que vamos a ver el personaje en sí. ¿Cómo vamos a tener una vida en Jesucristo si vamos a tener la vida en Él? Por eso este punto lo llamé la vida en Cristo. Para ello vamos al capítulo 6. Vamos a leer solamente por ahora los versículos 1 al 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahora vamos a leer el versículo 10 al 14. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Recuerdan que hizo el Cristo que se sacrificó por nosotros, por su inmenso amor, por su bondad? Y no porque esperaba algo de nosotros en sí, como una clase de negocio. Pues no, porque todo esto se va de la gracia. El Señor, por su gracia, se sacrificó por nosotros. Y eso es lo que tenemos que ver. Y nosotros, pero no en el sentido de estar obligados, como pasa en la ley, no, sino que nosotros de corazón no queremos estar en el pecado, queremos estar con el Señor, que Él murió por nosotros. Ese es lo básico de este pasaje, por así decirlo. Así que ya tocando la parte de la ley, nos preguntamos, si la ley es como, ¿qué te digo yo? Como una clase de dictadura, o como quiera decir así, en algo que solamente es una regla que está ahí porque, digamos, una cosa social que no tiene relevancia al cristiano. ¿Es cosa útil o es un contratiempo? Por eso esta parte la llamé ¿la ley es un contratiempo? Como pregunta. Así que para ello vamos al mismo libro, Romanos capítulo 7, el versículo 7. Repito, Romanos capítulo 7, versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Vemos aquí que la ley nos sirve como un llamado, una forma de reconocer la forma en la que puede caer el corazón, por así decirlo. Bueno, prosigamos con la lectura. En el mismo capítulo 7, vamos a leer el versículo 14 al 18.
Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Vamos a leer del versículo 22 al 24. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? En cortas palabras, vemos que la ley no es inútil, es bastante útil como para dar el primer paso en reconocer que nosotros somos los malos. Y para ello, sabemos que la carne es mala. Como dice el capítulo 8, versículo 8 del libro de Romanos. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y tengan en cuenta esa palabrita. Vivan según la carne. Lo que diga el corazón, lo que manda de ellos, lo que tú quieras hacer, lo que tú crees, lo que tú consideras correcto, lo que te diga tus impulsos, pues cuando no te detienes, cuando dejas que tus miembros sigan sus propias leyes, estos no pueden ver al Señor, simplemente. Y como sabemos que lo común de la carne, despetuaciones, buenas o malas, es el orgullo en sí, en su mérito, que está bien reconocer, pero ya llega a un punto en que ya lleva al punto ya llega a ser algo narcisista, que ya es una conducta tóxica. Pues aquí también puede pasar algo similar en el cristianismo, algo similar. En el que no, yo soy más cristiano que tú, o no, yo leo más la Biblia que tú, o así. Así que aquí también nos cita una advertencia sobre esta jactancia en la iglesia. Para ello vamos a Romanos capítulo 11, versículo 16 al 20. Si las primicias son tantas, también lo es la más restante. Y si la raíz es santa, también son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en una de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia de olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensorbezcas, sino teme. Así que si nos ponemos en cabeza alta, mirada alta, mirando sobre el resto que estaba en el camino del Señor y lo terminó dejando o cometió un tropiezo o así, no podemos y no debemos echar a esa persona de menos. No podemos tratarlo como basura por caer de la rama, de la raíz santa, por decir así. Debemos echar la mano y debemos tratar de que esta persona vuelva con el Señor, porque nosotros servimos al Señor y no a nosotros mismos. Porque como dice, nosotros estamos ligados a las ramas, ligamos a la raíz, y no la raíz a nosotros. Y ese es el problema de la jactancia, que puede invertir los papeles, nos puede confundir y nos hace caer.
Ya para concluir este trabajo, pues, en mis palabras digo, para concluir este trabajo, digo lo siguiente, literalmente lo escribí. La fe en el Señor consiste en que el cristiano ponga su mirada en Dios. De este modo, el cristiano perfecciona su vida santa, usando de amuleto o guía los mandatos que nos da el Señor para confirmar nuestra inmundicia humana. Entre paréntesis, imperfección o tendencia al pecado. Cierro paréntesis. Y por este reconocimiento por este reconocimiento en el desperfecto. La fe no se basa de nuestras vanas acciones ni razonamientos, sino en la mirada y la prevalencia en el Señor. Y con esto se concluye la fe en el Señor. Ya vimos cómo se manifiesta la fe en el cristiano y la primera duda, cómo surge la fe, quién la nutre, quién es el Señor. ¿Existe facilidad para adquirir la fe? Pues realmente que no, porque el Señor nos ha mostrado su bondad a todos. Ya es cuestión de que cada uno de nosotros podamos reconocerlo en sí. Y si la ley es obligatoria o no, pues técnicamente no, pero es una buena herramienta para nosotros. Así que aquí se concluye el video. Dios le bendiga y se agradece a esta oportunidad al Señor por darme la oportunidad de exponer lo que he podido aprender de su palabra. Amén.